Ok, muchas gracias a todos. Mi nombre es Eduardo y es un verdadero placer estar con todos ustedes aquí. He conocido a gente que solamente había visto a través de la pantalla. Ha sido una delicia encontrarse y ver que eran tridimensionales y poder ver que eran de verdad. Así que es un gran privilegio, no solo por conocer gente increíble y técnicos expertos, sino también tener el privilegio de compartir este momento con ustedes y hablar de la primera infancia. Entonces, antes de empezar mi presentación, quería hacer una pequeña reflexión sobre quiénes somos y que estamos aquí, y para que todos ustedes estén conscientes. No sé si alguno de ustedes no es, pero yo creo que todos somos mamíferos aquí, ¿no? ¿Están sorprendidos? ¿No sabían que eran mamíferos? Si alguien no es mamífero en esta sala, por favor, abandone. Entonces, les voy a decir un pequeño secreto de lo que pasa en nuestros cerebros después de haber comido. Después de haber comido, hay algo que se llama, los de habla inglesa saben, se llama Postprandial Energy Dip, que es algo así como sobremesa, ¿cómo se diría? El descenso de energía después de la sobremesa. Eso nos pasa a todos, incluso aunque no hayamos comido, porque el ser humano está diseñado para dormir de forma bifásica, 7 horas, 8 horas o 9 horas a la noche. ¿Quién duerme menos que eso? Y, y después una media hora, o de 20 minutos a 2 horas después en la tarde. O sea que todos tendríamos que estar echando una siesta. Pero desafortunadamente tienen que estar conmigo. Pero para evitar el postprandial energy dip, todos mis colegas aquí, mamíferos, por favor, levántense un momento. No sean tímidos y tímidas. Sientan la biología de nuestro ser. Somos todos mamíferos. Exacto, y eso es lo que quiero que hagan. Quiero que aunque tengan el traje de boda como yo, o el vestido, se estiren, y entonces vamos a disfrutar juntos de una pequeña sesión sobre neurología en emergencias. Pueden estirarse. Va. Entonces, hablando de cómo iba a ser mi sesión hoy, mis colegas me dijeron, no, tienes que poner un título un poco más interesante. Entonces he puesto ahí Mi cerebro en emergencias. Y no es en vano, porque es muy interesante intentar saber qué es lo que pasa dentro de un cerebro humano en situación de crisis, en situación de emergencia. Y hoy vamos a explorar un poco lo que pasa dentro del cerebro de un niño desde la gestancia a la escuela primaria, básicamente. Mira, sí. Entonces, te quiero dar un par de mensajes, 2 mensajes. Uno, que el tiempo vuela, aunque eso también lo sabían ustedes, sabían que son mamíferos y que el tiempo vuela. Son 2 mensajes que ustedes ya conocían. Pero en el caso del desarrollo infantil, del desarrollo cerebral, la ventana de oportunidad del desarrollo es limitada y el tiempo es limitado. Hay tres etapas de desarrollo en el cerebro infantil que son bien interesantes. Probablemente muchos de ustedes están muy familiarizados con ellos. El primero es el de la gestancia, el del embarazo. Lo que sucede en el embarazo, como hemos oído a varios ponentes, es extremadamente importante, no solamente para la salud del niño, sino para el ser humano que va a crecer, va a desarrollarse y va a vivir en este planeta por los años que vaya a vivir en el planeta. Para el tercer mes de gestación hay entre 250.000 y 300.000 nuevas neuronas que se forman en el cerebro. Por tanto, la atención a la madre gestante y a lo que está pasando en la gestación es extremadamente importante, porque eso va a definir cómo vamos a ser, cuál va a ser la capacidad de este niño también en el futuro. El siguiente, que ya se han oído varias personas mencionando, son los primeros 1000 días. ¿Por qué los primeros 1000 días? Porque en los primeros 1000 días pasa algo interesantísimo. Y solo son los primeros 1000 días. Bueno, 1002, 1003, no vamos a ser muy estrictos, aquí no soy matemático. Pero lo que pasa en esos días es que las neuronas con las que nacemos, probablemente todo el mundo ha oído que hay 100.000 millones de neuronas al nacer. Es una pequeña mentira, son unas pocas menos, pero bueno, más o menos, empiezan a conectarse de forma muy rápida. Hasta 1 millón de nuevas conexiones sinápticas, de nuevas conexiones entre neuronas,
cada segundo. Lo cual quiere decir que en esos 1000 primeros días, todo lo que es el medio ambiente, lo que rodea al niño, va a ser extremadamente importante para crear lo que es la fundación de nuestro cerebro, que es lo que nosotros somos. Nosotros somos nuestro cerebro más que nuestra cara. Y a partir de esos 1000 días, más o menos al de 1000 días, el número de conexiones en el cerebro, de sinapsis, de esos impulsos eléctricos que conectan las neuronas, son en un segundo unas 10 veces el número de conexiones de Internet hoy en día. O sea que el cerebro de un niño es una increíble máquina de descubrimiento. Son verdaderos científicos que están elaborando y descubriendo lo que es el mundo alrededor de ellos. Y a partir de esos 1000 días, un poco después de los 2 años, hasta la entrada en el colegio, el número de conexiones neuronales disminuye. Muy rápidamente. Cuando entramos en la escuela, a los 6, 7, no sé cuánto, depende, no soy muy estricto en esas cosas, pero hay una estabilización y cada segundo hay unas 3 veces las conexiones de todo el complejo de Internet hoy en día en el cerebro de un niño de 6 años. Eso es lo que somos. Y ese momento, esas 3 etapas de la vida, van a fundar lo que son verdaderamente lo que somos como seres humanos. El 80% de lo que es la masa cerebral está ya formada para los 80, cuando tienes 5 años. Yo no soy determinista, la plasticidad del cerebro continúa hasta el final de la vida. Yo creo que Heckman ha mencionado un poco eso también esta mañana. Pero esa oportunidad no se va a volver a repetir en toda nuestra vida. En esos años, lo que hacemos es adquirimos capacidades, habilidades de la vida, habilidades cognitivas, sociales, motoras, etcétera, etcétera, como hemos visto un poco esta mañana. Vamos a ver esto en un pequeño vídeo, tiene subtítulos en españoles. Esto no es un vídeo de verdad, es un vídeo ficticio, pero más o menos para que vean qué es lo que sucede en el cerebro de un niño cuando nace y empieza esa revolución sináptica. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Fascinante, ¿no? El milagro de la vida. Pues ese milagro del desarrollo de la vida es de lo que estamos hablando aquí en esta conferencia. Entonces, todo bien, se desarrolla, el niño se desarrolla, empieza a adquirir habilidades, skills beget skills, han dicho esta mañana, ¿no? Las habilidades para construir sobre otras habilidades. El tiempo pasa rápido y hay 2 elementos esenciales que juegan en este desarrollo. Uno es la genética y el otro es el medio ambiente. El medio ambiente también afecta a la genética. Hay toda una ciencia nueva que es la... ¿cómo se dice? Perdón.
epigenética, postprandial energy tip, la epigenética, que es un poco lo contrario de lo que era la eugenésica de la que nos ha hablado también Heckman esta mañana, que fue un poco la base del racismo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. El medio ambiente, hay muchas cosas que son necesarias en este medio ambiente que nos rodea y que rodea al niño. Este es el marco que se llama, no sé cómo se llama en español, el Nurturing Care Framework. ¿Otra vez? Marco de cuidado cariñoso y sensible, en el que lo creó hace unos años UNICEF con la Organización Mundial de la Salud, y que un poco quiere determinar cuáles son los elementos esenciales que son necesarios alrededor del niño, y que todos ellos tienen que estar combinados para poder crear ese desarrollo sano del niño. Y todos ellos son necesarios. La nutrición es esencial, sin duda, pero si hay nutrición y no hay estimulación, la dieta no va a ser muy útil, porque el niño no va a absorber nutrientes. Es uno de los resultados del estudio de Jamaica. La nutrición, la salud, las oportunidades para el aprendizaje, la protección y la seguridad y la atención de los cuidadores. Pero de los padres, sobre todo. Tiene que haber también el apego de los cuidadores. Podemos hablar de eso un poco después. Bueno, los cuidadores, hay un concepto técnico que es el apego al adulto, o no necesariamente a un adulto, pueden ser varios, puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser una abuela, pueden ser varios, puede ser un hermano mayor. Es un concepto muy técnico. De hecho, si no existe un apego sano, el cerebro no se desarrolla de forma sana. El apego que es afectuoso, es el mejor medio ambiente para que un niño se desarrolle. Todos lo conocen. Pero ¿cuál es lo opuesto? Lo opuesto es la negligencia, la violencia, lo que crea el estrés en el cerebro del niño. Ese estrés y esa negligencia no son solamente una violación de los derechos del hombre, de la persona humana, no solamente es un hecho horrible, sino que también tiene consecuencias sobre el desarrollo humano. Entonces, quería también enseñarles un momento en cómo funciona ese estrés en el cerebro humano. Cuando el vídeo anterior hemos visto lo que era el apoyo afectivo, lo que es el amor alrededor y la afección alrededor del niño, para que esa multiplicación de conexiones neuronales se produzca. Pero, ¿qué sucede cuando ese medio ambiente no está ahí? Learning to deal with stress is an important part of healthy development. When experiencing stress, the stress response system is activated. The body and brain go on alert. There's an adrenaline rush, increased heart rate, and an increase in stress hormone levels. When the stress is relieved after a short time, or a young child receives support from caring adults, the stress response winds down and the body quickly returns to normal. In severe situations, such as ongoing abuse and neglect, where there is no caring adult to act as a buffer against the stress response stays activated. Even when there is no apparent physical harm, the extended absence of response from adults can activate the stress response system. Constant activation of the stress response overloads developing systems, with serious, lifelong consequences for the child. This is known as toxic stress. Over time, this results in a stress response system set permanently on high alert. In the areas of the brain dedicated to learning and reasoning, the neural connections that comprise brain architecture are weaker and fewer in number. Science shows that the prolonged activation of stress hormones in early childhood can actually reduce neural connections in these important areas of the brain at just the time when they should be growing new ones.
Toxic stress can be avoided if we ensure that the environments in which children grow and develop are nurturing, stable, and engaging. Fantástico. Esto es lo que nos dice la ciencia. Esto es lo que nosotros sabemos. Sabemos lo que produce un medio ambiente, un hogar que es afectuoso, que es afectivo, que apoya al niño, que responde a las necesidades del niño, y sabemos cuáles son los efectos de lo contrario. Sabemos lo que son los efectos del estrés tóxico que llamamos. Ahora, esto lo sabemos y lo sabemos desde hace muchos años, pero no se traduce, o no se traduce todavía, en el terreno, digamos, en políticas públicas, en presupuestos que siguen cuáles los datos y lo que nos dice la ciencia. Esto es particularmente importante en emergencias, pero quiero hacer hincapié en algo que es muy importante, que es eso de el tiempo vuela, la oportunidad del tiempo. Cuando los niños están en emergencias, yo he oído esto de un colega de Naciones Unidas, no importa si el niño está separado, porque dentro de un año ya va a estar con sus padres, da igual. Pero el desarrollo del niño o de la niña es muy sutil, es muy complejo y necesita de unos tiempos que son muy limitados. Cada segundo puede ser una lección de vida. Es cierto que un poco de estrés puede ser positivo, y de hecho hablamos del estrés positivo, del estrés tolerable y del estrés tóxico. Un estrés puede ser también positivo, también aprender nuevas cosas puede ser estresante, pero puede ser positivo y constructivo para el desarrollo del niño. Pero sobre todo lo que es el contacto con las familias y el apoyo a las familias es esencial. ¿Qué pasa cuando las familias no apoyan al niño? Esto es un pequeño experimento que les voy a mostrar, que se llama la cara de acero, que es para que vean ustedes, quiero que ustedes se imaginen que están entrando ustedes, vamos a ver, son 2 minutos, una madre que atiende a su hijo, que hace esa comunicación con el niño que es tan importante, que es más importante que estar en la universidad, ese chiquitín, esas cosas que decimos que a veces son muy cursis, pero que son fantásticas para el desarrollo infantil, para el desarrollo del niño. ¿Qué sucede cuando eso no sucede? Entonces, quiero que se imaginen, quiero que vean lo que está pasando dentro de la cabeza de este niño y que sientan ustedes la diferencia de la conectividad sináptica que va a pasar dentro de ese cerebro en un momento. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos juntos? ¿Están conmigo? ¿Se lo van a imaginar? Luego me cuentan. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still phase experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay.
It's a little like the good, the bad, and the ugly. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se han sentido por allá? ¿Cómo se han sentido? ¿Estresados? ¿Se han sentido incómodos? ¿O alguien que ha disfrutado del vídeo? Porque entonces tenemos un problema. Espero que no hayan disfrutado del vídeo. Eso quiere decir que ustedes han tenido un buen desarrollo infantil. Porque ustedes son empáticos. Y es como cuando si traemos aquí un bebé, probablemente los niveles de oxitocina en el cuerpo humano probablemente se elevan. Sin embargo, cuando ven a un niño sufrir, pues se sienten estresados y probablemente incluso la estructura química de su cuerpo ha cambiado. Entonces estamos entre buena gente, me alegro de eso, entonces podemos seguir adelante. Ahora que tenemos los ingredientes de la vida y del desarrollo, quiero hacer un paso adelante y quiero hacerles pensar en qué sucede dentro de esos cerebros de niños que están en situaciones de estrés, particularmente en niños en emergencias. La directora de planificación esta mañana no ha mencionado emergencias, pero estoy seguro de que también las autoridades aquí tienen planes de contingencia para saber qué es lo que va a pasar en emergencias. Lo que sucede en emergencias... ¿Dónde estoy? Aquí. Lo que sucede en emergencias es que hay un enorme riesgo para todos. Evidentemente, los adultos también, las emergencias nos afectan a todos. Pero en el caso de los niños menores de 5 años, hay un riesgo muy específico de ¿qué? De que ese estrés tóxico, bien sea por la negligencia de los padres que están muy estresados, bien sea por traumas de cosas que han visto, que han sentido, porque los niños de pocos meses se lo sienten todo, ¿eh? Y hay estudios bien interesantes de cuáles son los niños que son más afectados, por ejemplo, por la violencia doméstica. Y los que son más afectados por la violencia doméstica no son los adolescentes, que son los que se pueden quejar o pueden expresarse, sino son los bebés que lo sienten y que sienten ese estrés. En situaciones de emergencia, para los, no sé, 4 millones de venezolanos que están en este momento en Colombia, no sé cuántos de ellos serán menores de 5 años, hay un riesgo enorme de un descarrilamiento del desarrollo infantil sano y saludable. Hasta ahora, y esto lo confieso con tristeza, incluso en UNICEF no se daba prioridad a la primera infancia en emergencias. Afortunadamente, hay un nuevo documento que es un poco como la Biblia de las emergencias, que se llama los compromisos esenciales con la niñez, o CCC CCC en las siglas en inglés, que incluye que, basado en la ciencia, en lo que acabamos de ver, que la primera infancia tiene que ser prioridad en emergencias, sí o sí. Puede que haya otros problemas, muchos problemas, no sé, digamos, de habitación, porque ha habido un huracán y ha destruido todas las casas. Puede que haya problemas de nutrición, porque se han quemado los almacenes de comida. Pero siempre la niñez y los más pequeños van a ser los más afectados, los que van a sentir, cualquiera que sea la emergencia, los que van a sentirlo en su propio desarrollo y en su capacidad de desarrollarse, digamos. Estos 3 compromisos de los que habla el documento son bien sencillos, así que después cuando salga de la sesión, sobre todo a usted le voy a examinar ahí para que me recuerde cuáles son los 3 compromisos. Es muy importante. Pero se va a acordar porque son muy sencillos. Son solo 3. Muy, muy lógico. Y yo creo que si les pregunto a ustedes sin enseñarle la diapositiva, seguro que van a decir, pues seguro que es esto. Lo primero es, hay que dar servicios a los niños, ¿no? Servicios de nutrición, súper importante, hemos oído el panel anterior, servicios de nutrición, servicios de salud, vacunación, oportunidades de aprendizaje, ¿no? Todos lo que es el marco que necesita el niño para desarrollarse, servicios que le ayuden a desarrollarse. Lo segundo, muy importante, es apoyar a las familias, ¿no? A ese hogar, cualquiera que sea la familia. A veces las familias en emergencias también están desestructuradas, puede que sea una abuela, puede que sea quien sea que fuere.
apoyar a esas familias. Y eso es un poco de lo que ha hablado también el doctor Heckman esta mañana, como una de las maneras esenciales de apoyar al desarrollo del niño. Y el tercero es apoyar a los primeros respondientes, a los facilitadores, a los profesionales nutricionistas, ¿dicen nutricionistas aquí? Nutricionistas, profesionales de la salud, profesionales docentes y también a los técnicos, porque a veces no son profesores, no son maestros, pero no importa, aquellos técnicos también tienen una enorme influencia. Voy a volver a las familias. Los técnicos, los profesionales, somos muy importantes, sobre todo yo, ¿no? Todos somos muy importantes, pero lo cierto es que los niños más pequeños no están mucho tiempo con nosotros. Si hacemos un cuadro de las horas que pasa un niño con nosotros y con sus cuidadores, espero que sea un 80%, si no un 90% de horas que pasa con sus padres o con sus tíos, con sus hermanos, Y eso es... como cada segundo hay hasta 1 millón de nuevas conexiones neuronales, eso es esencial que ese medio ambiente sea cuidado y que sea propicio al desarrollo infantil. Entonces, esas 3 cosas. ¿Te acuerdas de cuáles eran los 3? Servicios, formación y capacidad de los profesionales y los técnicos. ¿Y el tercero? No me dejéis solo. Apoyo a las familias, apoyo a ese medio ambiente que tiene que ser propicio para el niño. Hace poco alguien me dijo, bueno, sí, esto lo entiendo cuál es la ciencia, entiendo que tenemos que apoyar a las familias, pero si hay una emergencia, todo el mundo empieza a correr como si fuese una gallina sin cabeza y no sabemos qué vamos a hacer y no podemos dar prioridad a los niños pequeños. Bueno, hemos visto que por principio tenemos que dar prioridad a los niños pequeños. Las buenas noticias no solamente es que tenemos marcos jurídicos fantásticos como los de Colombia, que suelen ponerse como ejemplo un poco de lo que es la visión de políticas de primera infancia, que sabemos por ciencia y por datos que es importante, pero también otro elemento muy importante, tenemos herramientas para hacerlo. Y existen herramientas para hacer exactamente eso, proveer servicios a los niños, apoyar a las familias, a los hogares y para formar también a los profesionales y a los técnicos. Hay montones de programas y aquí hemos oído hablar de varios programas y no quiero hacer propaganda de ninguno muy en especial porque todos ellos, o muchos de programas, hay muchos programas de calidad. También he visto programas en Colombia que no eran de gran calidad, que tenemos también que mejorar y esto también hemos hablado hoy desde el comienzo, no hacer como era, dudar de lo corriente, no hacer siempre lo mismo, ¿cómo era la expresión? Dudar de lo actual, no repetir siempre lo mismo y siempre mejorar, todos lo intentamos. Yo les voy a presentar 4 herramientas que nosotros utilizamos en emergencias. Estas 4 herramientas las usamos en muchas emergencias cuando hay grandes desplazamientos, cuando hay, no sé, derronches por ejemplo, en Pakistán últimamente que 1/3 del país estaba bajo el agua de forma inesperada. El cambio climático ya no hablamos de cambio climático, hablamos de crisis climática porque lo estamos viendo en todas partes. Herramientas que podemos utilizar. Esto solamente es un ejemplo. Ustedes conocen muchas, estoy seguro de que tienen sus herramientas favoritas, eso espero, para poder promoverlas y promover el desarrollo infantil. Por ejemplo, en emergencias solemos utilizar kits con elementos. Hay un ECD kit en UNICEF que se ha utilizado para casi 10 millones de niños en las últimas evaluaciones que hemos hecho y que son básicamente cajones para 50 niños que tienen juguetes o elementos de estimulación cognitiva, social y que también están acompañadas de formación para aquellos que los van a utilizar y también para consejos para los padres y los cuidadores. Este kit, por ejemplo, es para niños de 3 a 6 años, más o menos. Este es un nuevo programa que tenemos que es bien interesante, le llamamos Proyecto de Juego, que utilizamos las cajas para mis colegas de nutrición, las cajas de cartón donde vienen la comida y que nosotros repartimos millones todos los meses en muchos países.
utilizar esas cajas de cartón para crear pequeños juguetes para estimular a los niños, que normalmente los niños malnutridos no tienen mucho ánimo ni mucha energía para jugar y realmente hay que estimularlos todavía más. ¿Saben cuál es el juguete más popular en el mundo entero? La caja de cartón. Si ustedes han sido niños, que sospecho que han sido niños también, aparte de ser mamíferos, ¿se acuerdan de jugar con cajas de cartón? Eran barcos, eran aviones, eran naves espaciales, eran casas, eran castillos, eran carruajes, eran carromatos. Eso es lo que estamos utilizando también para estimular y para también lo que es la interacción entre el niño y los cuidadores, para que cuenten historias, descubran el mundo, aunque estén en situaciones muy difíciles o incluso aunque tengan problemas de malnutrición. Y estas otras dos herramientas que he puesto aquí son dos herramientas, estas herramientas de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud también, Care for Child Development, CCD. No sé cómo se llama en español, pero está también en español y lo hemos utilizado en muchos países en Latinoamérica, que es de formación de primeros respondientes de sanidad y nutrición. También agentes sociales o, por ejemplo, trabajadores sociales de protección se han utilizado mucho para entender cuáles son las etapas de desarrollo y trabajar también con las familias, con las madres, con los padres, para estimular a las niñas y a los niños. Y el cuarto, después del 3 viene el cuarto, sí. El cuarto lo he dejado para el final porque me parece bien goloso hablar un momento de él, que es una herramienta que estamos utilizando nueva. Hay herramientas parecidas, yo creo que también en Colombia. Es el cuidado de cuidadores. Y entonces esto es hacer mucho hincapié en lo que es el bienestar y la salud mental de los cuidadores, de las familias de los cuidadores. Por ejemplo, y es algo que yo todavía no sé si lo he oído todavía hoy, pero es la depresión posparto. Es una realidad que amenaza no solamente en contextos normales, sino que en contextos de desarrollo, sino que amenaza todavía más en contextos de emergencia. Y es algo que normalmente a lo que no se presta atención. También es muy importante saber que por cada 3 mujeres con depresión posparto, hay un hombre con depresión posparto. ¿Perdón? Aquí estoy yo. Pero es bien importante eso, pero es un buen punto, porque normalmente, y hay también mucha discriminación contra el hombre como figura, como modelo afectivo y de cuidado de niños. Y eso no le viene bien ni al hombre, que nos perdemos a nuestros hijos y nos perdemos producir más oxitocina, ni al niño, ni a la madre, ni a la familia. ¿Ya? Y eso es bien importante. Gracias por apuntarlo. El bienestar y la salud mental de los padres y cuidadores es fundamental en situaciones de desarrollo, pero es todavía más importante en situaciones de emergencia. Y ya para acabar voy a dar solamente un par de ejemplos de diferentes países, porque creo que es interesante también ver esto como una visión. No estamos solos, problemas de desarrollo infantil y de falta de prioridad o de dar prioridad al desarrollo infantil en emergencias ocurre en muchos países y nos tenemos que desgañitar y hacer mucho cabildeo para que siempre se ponga por delante. No porque estamos obsesionados con ello, sino porque es absolutamente necesario y porque nos va a beneficiar a todos el desarrollo infantil. Entonces, voy a poner 2 ejemplos, Perú y Vietnam. El motivo por el que he escogido estos 2 ejemplos, tengo una larga lista, si quieren luego les doy más ejemplos de desarrollo infantil en emergencias. Desafortunadamente hay muchas emergencias, pero el motivo es porque el primero, Perú, utiliza las clínicas para dar una respuesta de emergencia. Y el segundo, Vietnam, utilizó las escuelas. Mi punto aquí es, no importa qué plataforma se utilice para dar respuestas. Y no tenemos por qué ser
pelearnos, los nutricionistas quieren que sean los centros de nutrición y los pedagogos quieren que sean la escuela y los trabajadores sociales quieren que sean el centro social o el centro comunitario. Da exactamente igual. Lo importante no es dónde se haga, sino cómo se haga. Quiénes son los profesionales, cómo están formados y cómo se lleva esto a cabo. Por ejemplo, en Perú se utilizaron clínicas durante la emergencia del COVID, que todos hemos sufrido esa emergencia, y lo que se crearon dos pequeños kits, dos pequeños paquetes, uno para los niños con elementos de juego sencillos y de estimulación, y kits bien sencillos que se enviaban a las casas, y también paquetes también para los padres. Entonces era una especie de doble intervención. La salud mental, el bienestar de los padres y la estimulación de los niños. En Vietnam se debió a un tifón, es una respuesta. Vietnam es un país más bien de muchos recursos, pero 4 provincias quedaron devastadas por un tifón. Esto va a pasar más y más y más. Desafortunadamente, ante la crisis climática, creo que no soy ningún portador de malas noticias porque ya las saben ustedes, pero y Colombia, que es un país que tiene mucha tendencia a tener emergencias, estaba hablando con una colega hoy en el almuerzo, que dice: yo siempre tengo por lo menos 4 emergencias anuales, siempre hay 4 emergencias, por lo menos una con grupos armados, otra con desplazados, otra con cuestiones de medio ambiente, sea inundación, y la cuarta ya no me acuerdo. Pero bueno, creo que ustedes tienen toda una colección, desafortunadamente, y que hay que hacerles frente. Y lo que se utilizaron las escuelas, aquí tienen el kit este que les he mostrado antes, para atraer a las familias, no solamente a las niñas y a los niños, y para dar también un respiro a las familias que habían perdido la casa, y para también pues, poder separar a los padres y cuidadores de los niños, que tuviesen tiempo para jugar juntos y demás. Estos son un par de ejemplos y con ello quiero concluir, pero ¿te los están todavía pasando bien conmigo? Ok, bueno, entonces ya eso era mi objetivo, era ese. ¿Se acuerda de cuáles eran los tres compromisos? ¿Cuáles eran los 3 compromisos? Servicios, apoyo a las familias y formación de los mayores. Fantástico. ¿Cuántas nuevas conexiones neuronales surgen cada segundo en el cerebro de un niño menor de 2 años? ¿Quién ha dicho hasta 1 millón? ¿Quién da 2 millones? No. Hasta 1 millón de nuevas conexiones. Y a partir de los 2 años, esas conexiones empiezan a descender hasta una estabilización más o menos de esos 5 años. Por eso la primera infancia es tan importante. No es porque los niños son muy bonitos y nos encantan y nos producen oxitocina, que es cierto y es verdad, y es la cosa más bonita del mundo, la verdad. Pero sino porque es un momento, es una oportunidad que es única en nuestra vida. Nosotros nos acordamos más de las lecciones que nos daban en la universidad, de biología, o cada uno tiene su sujeto o su tema favorito. Estoy seguro de que todos los estudiantes de Angie dicen: ella es la mejor profesora de la universidad. Pero, de hecho, ninguno de ellos ha beneficiado tanto como del lenguaje infantil, del lenguaje de la conexión afectiva, de la conexión piel a piel, ya han oído hablar ustedes también de eso, que sus estudiantes tuvieron cuando tenían 6 meses y 1 año y 2 años. Ese lenguaje, esos momentos con sus padres fueron mucho más importantes que los momentos con la profesora, aunque fueran muy importantes los momentos con la profesora. Y todos los elementos que hemos hablado hoy son también muy importantes, especialmente en emergencias. ¿Cómo se dice? La lactancia exclusiva durante los 6 meses, los primeros 6 meses, el nacimiento natural, porque eso también es algo, no sé si lo hemos hablado hoy también, pero hay un crecimiento de la cesárea
como agendada en los hospitales, que es una gran barbaridad, porque el nacimiento natural es mucho mejor que el nacimiento por cesárea, por muchos motivos, pero eso es otra lección que les daré otro día cuando tengamos más tiempo. Muchas gracias.